Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Marchas y protestas en la Ciudad de México por el Día del Trabajo. Los trabajadores son el pilar fundamental de todo gobierno y de todo país. Pide gobierno del Distrito Federal debate nacional por salario mínimo. Creemos que podemos hacer un llamado a la reflexión nacional. No será que la economía mexicana no crece porque el nivel de ingreso de los trabajadores es muy bajo. Con las reformas se mejorará el nivel de los trabajadores, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. La agenda de transformación que estamos impulsando y que el Congreso de la Unión fortalece a través de las reformas constitucionales que ha aprobado y de sus distintas leyes secundarias. Presenta el gobierno federal 2 nuevas controversias educativas. Ricardo Lavolpe rechaza acusaciones por supuestas conductas inapropiadas. El gobierno de Ucrania restablece el servicio militar obligatorio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café, este 2 de mayo, que para muchos es un puente larguísimo. Mucha gente se agarró este viernes. Algunas escuelas de plano le dijeron, muchos estudiantes no están yendo a clases y se están agarrando también el día lunes. Raimundo, pero aquí está Raimundo y Paco Abundis, aquí estamos. No tuvimos semana post-Pascua. No, qué cosa, o sea, 2 semanas de vacaciones y luego unos días después un puente larguísimo. Pues sí que hay un país muy dividido, ¿verdad? Sí. Es el de las élites que tuvieron que trabajar intensamente toda esta semana y el resto del país que desde donde estuvo vio este escándalo, el movimiento y en transformación continua que es lo que está sucediendo con las Chivas. Pero vamos, por eso digo, parece un país como partido en dos, donde pues desde el miércoles el tráfico en la Ciudad de México fue asombrosamente intenso, denso, espantoso. Y hoy, tú decías de las escuelas, hay escuelas que simplemente cancelaron, hay otras escuelas donde se sabe ya que la matrícula de hoy es el 50 o 40% de lo que normalmente es. Se tomaron el jueves, 1 de mayo, pues el viernes ya que, y el lunes, que es un día oficial, es un día de asueto oficial por el 5 de mayo, que además coincide con la fecha. Sí, claro. Entonces, perfecto, casi pero una semana. es un puente muy democrático, porque aunque quieras trabajar, los bancos cierran, las escuelas, ¿no? Muchas de las privadas cierran, ¿no? Como dices, además ya no asisten, se da por hecho de que estás trabajando a media máquina y entonces aunque quieras trabajar, pues, las oficinas de enfrente no están trabajando. Entonces no es un acto voluntario. Entonces, nosotros ¿qué estamos haciendo aquí? Pues les estamos informando, analizando lo que hacemos el primer café, porque hay mucha información. No, bueno, por eso digo, aquí hay 2 tipos de países, porque países. Sí hay muchísima información que se ha venido, bueno, de toda la semana, no es únicamente lo que sucedió ayer. Hay mucha actividad de violencia en el mundo también. Hay atentados en Nigeria, nuevamente ayer, hay atentados en Egipto. Hay lo que me parece que se está dando ya una situación
Estamos en el umbral de un conflicto armado en Ucrania. Sí. Desde ayer hubo movilización de tropas ucranianas y ya hoy estamos viendo una respuesta de las fuerzas militares prorrusas que están tomando posición. Bajaron dos helicópteros hoy, en las últimas horas, sí. Hace un par de horas, ¿no? Más o menos. Y acaban de tomar la estación de trenes o el control de las vías de trenes en Donetsk, ¿no? Sí. Que es Pues sí, está sumamente caliente en varias partes del mundo y también en términos de descifrar la realidad mexicana muy interesante. Lo que tenemos en el primer tema del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite es pues las actividades del presidente de Enrique Peña Nieto ayer en la conmemoración del Día del Trabajo, aunque el énfasis que se le da es a la presentación de la controversia constitucional en contra de los gobiernos de Baja California y de Zacatecas, porque no han aplicado la reforma educativa, que es una reforma constitucional y que ya son 2 estados más que se suman a 4 los 4 previos que ya había, que están revelados en contra de la reforma educativa. Aunque hay algunos que dicen que es de tiempo, ¿no? El caso de Oaxaca, que pidió tiempo más que decir que estaba en contra. Está pidiendo aire el gobernador de Oaxaca en algo que se aprobó por las cámaras el año pasado, se aprobó por 15 legislaturas locales más una. Es una reforma constitucional plena. Ya hay 6 estados, que es una quinta parte del país aproximadamente, que dicen no. Interesante que pase ayer que la sección 22 va y se presenta en gobernación, ¿no? Son como 2 historias corriendo. Porque además el 15 de mayo arranca la temporada de movilizaciones de la disidencia arrancó ya desde ayer, ya amenazaron de empezar las protestas y las marchas. Amenazar no es iniciar. No es marchar. Históricamente, desde hace 40 años, 15 de mayo. Ese es el primer tema en el PAI informativo. El segundo tiene que ver con que, pues como los periódicos no aparecieron, varios periódicos no aparecieron ayer, pues lo que sucedió ayer es noticia y es con 21% de los impactos, fíjate, 21% de los impactos es lo que dijo el secretario de Hacienda en el anuncio de la reforma energética en la mañana del miércoles en Los Pinos, de que iba a bajar la carga fiscal de Pemex con la reforma energética de 79 a 65% durante un periodo de transición de 10 años. Lo relevante no es este dato. Este dato es viejo, es historia desde el mediodía del miércoles. Lo que me da mucha risa es como, pues si no aparecí yo, quiere decir que no existió lo que sucedió en el mundo. Y hoy aparece con 21% de los impactos una información que es historia. Ya es historia. Y están hablando ahorita de cuándo se va a aprobar, los tiempos de la aprobación de la reforma energética, y aquí están sacando uno de los elementos. Y lo interesante tal vez, raíz de ese dato, es que se combinó con la respuesta a Cuarón. Sí, también. Claro. Fue como, digamos, la forma en que se informó fue conjunto, ¿no? Ahí te va tu respuesta y, por cierto. Como anexo. Aquí va la reforma y aquí va el anexo. El tercer tema lo vamos a tocar con 20% de los impactos. 20% de los impactos es lo que está sucediendo en el caso del dueño de las Chivas de Guadalajara, Jorge Vergara, y el director técnico Ricardo Lavolpe. Vamos a tocar este tema que es va mucho más allá del asunto y que es deportivo. Muy mediático. Es muy mediático, para bien, para es mal. Fútbol. El 80% y la acusación del deporte en México de interés mexicano es el fútbol, soccer. Este es un equipo con una larga historia y aquí estamos viendo lo que tú acabas de señalar, cosas en este momento sumamente extrañas. El cuarto tema es ya el reporte del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral, un reporte preliminar, una declaración realmente de Alfredo Castillo en Michoacán sobre cómo va avanzando el registro de armas, que tiene 18% de los impactos. Y el quinto tema es lo que sucedió ayer en el Distrito Federal en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, y lamentablemente el 17% de los impactos que registran esto es sobre la violencia de menos de 100 anarquistas que ocultan por completo cosas importantes que se dieron ayer en la conmemoración, porque vimos, por un lado, a una buena parte del sindicalismo en las calles haciendo una crítica y protesta
pacífica casi en su mayoría, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas golpeó a varios periodistas y algunas personas que estaban videograbando el evento, pero fuera de este detalle, que no deja de ser menor, pero tampoco hubiera ocultado, viene la violencia de los anarquistas, que también hace que no volteemos a ver algo muy importante que sucedió en Los Pinos, porque no solamente el presidente de la República recibió a lo que se le llama el sindicalismo oficial, sino que hubo algunas ausencias, como la del líder del sindicato petrolero, y dos presencias altamente significativas. Hubieran sido muy polémicas hace unos años. Bueno, una de Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, y la otra, alguien que siempre desfiló con el sindicalismo independiente, Agustín Rodríguez, que es líder del sindicato de la UNAM. Entonces, lamentablemente esto, que son cosas que se están moviendo en la política y que se está trasladando y se están realineando fuerzas, o hay movimientos tácticos, pasa desapercibido por 100 personas que se dedicaron a generar. No lo subestimes, 150. 150. De hecho, un poquito más adelante tal vez podemos hacer como un análisis, la interpretación política de lo que de la presencia, qué significa el hecho de que estaban presentes y los que no estaban presentes. O sea, como se hacía con el viejo PRI, ¿no? O sea, que interpretabas... Como se hacían los desfiles de octubre en Moscú. Sí. Sobre quién estaban cerca del secretario general del Partido Comunista el y Politburo. quiénes no, el Politburo. En este caso, sí. Pero nada más, creo que las tres lecturas que diste ahorita tienen como derivados distintos, como notas y implicaciones distintas, las tres. En todas las portadas, yo diría con la excepción de La Razón, aparece la nota, una foto de la Volpi. O sea, se ve que es una, como tú comentas, Raimundo, es una nota que va a dar tema de alto mucho, interés, de qué hablar. De la gente. Y creo que vamos a ir del fútbol. Oye, totalmente de acuerdo. Sí, no, tiene la foto de La Razón, en donde me encantó, en donde hay una foto, sale el candidato Gustavo Madero, candidato al partido, al PAN, comiéndose un cordero. Ahí está. Tacos de cordero. Tacos de cordero. Entonces eso, mejor mensaje no se podía enviar. Esto le hubiera costado media hora poder mandar el mismo mensaje. PAN, cada uno gana en sus encuestas. Un cuestionamiento muy legítimo. Sí, ¿verdad? Habíamos mencionado aquí, era una medición prácticamente imposible de hacer. Y que salgan con esos números, bueno, pues habla un poco de cómo les gusta usar números para... Sí, esto hay que aclarar al auditorio. Pues, salieron encuestas casi inmediatamente de quién ganó y quién perdió en el debate. Tal vez explicamos en un momento por qué era muy complicado hacer esa medición. Y otra nota que tiene La Razón en la portada: muerto o preso 60% de los líderes templarios. Pero sigue habiendo balaceras y sigue habiendo aunque se habla de mucho más control, en el estado de Michoacán, pero sigue siendo... Se habla de mucho más control y, sin embargo, como vimos, el decomiso que se hizo hace 2 días, pues siguen operando los caballeros templarios. O sea, sí hay más control, pero el negocio no se ha terminado. En el Financiero, Fondo Petrolero, llave de recursos, aquí que no es de sorprenderse que en la portada sí seguirían enfocando sobre los análisis que se están haciendo, la propuesta que presentó el presidente, que presentó el Ejecutivo esta semana. Recauda Hacienda más impuestos de lo que calculó. Ese no es un tema menor, porque parte de la crítica a la reforma fiscal había sido que ni siquiera les había funcionado a ellos, sino solamente había parado la economía. Este es un dato, a mí me parece muy relevante, porque pasaría a cuestionar esas críticas y diría, bueno, por lo menos a nosotros sí nos funcionó. ¿Cómo ven? O sea, paralizaron a la economía, pero por lo menos tenemos más dinero con que invertirle al país, ¿no? Es una respuesta, ¿no? Ese es el argumento de los empresarios. Bueno, yo estoy de acuerdo con los empresarios, ¿no? Bueno, está bien. En ese sentido, que sí creo que la reforma fiscal paralizó la
economía. Está bien. Y otra de las notas que dices que son un poco trasnochadas es senadores van por 3 periodos extraordinarios. Eso es como de antier, ¿no? También. Claro, Pues sí, ¿sabe claro. antier? Sí, es de antier. Excelsior, Enrique Peña Nieto, hagan realidad beneficios de reforma. El presidente llamó al Congreso a analizar, enriquecer y aprobar la propuesta federal. Se habla de balaceras en Morelia. Eso yo no le he estado dando seguimiento muy de cerca, pero sigue el estado de la ciudad dando mucho de qué hablar. Estos tipos de temas hay que tomarlos con mucho cuidado y un medio de comunicación debe de esforzar esto. En el antetítulo de Alerta por segundo día de balaceras, que es la cabeza de Excelsior, dice: se habla de 4 muertos, o sea, se habla. No, ni siquiera. O sea, no es de que se habla, es o se informa que hay muertos en un municipio o no se informa, se o valida se la información o no. Pero no puedes tú simplemente plantear que se habla, porque se habla es un rumor y los rumores en un medio de comunicación no son noticias. Especialmente si lo pones en primera plana. Entonces yo tengo ciertas dudas ciertas críticas sobre este tipo de manejo, porque además nadie más, ningún otro medio registra esta información. Y porque podría estar confundiendo más de lo que contribuye a aclarar, ¿no? Porque lo pones como rumor y lo validas como rumor. Oye, hay una foto también en la portada de Excelsior que me parece muy interesante. Vándalos queman la bandera de México. Sí. Eso sucede muy poco. En otros países eso es con mucho más frecuencia, hay mucho menos respeto al simbolismo de la bandera, pero aquí en México, ahí está, esa es la hay imagen. menos, mira, tienen un uso más libre sobre la bandera, no es tan riguroso. O los símbolos patrios en general, ¿no? Sin embargo, acuérdate que hay un caso en Estados Unidos claro, de la quema de una bandera en una protesta política que se fue a la Suprema Corte de Justicia. Claro. Al final la Suprema Corte de Justicia determinó que era un acto de libertad de expresión. Pero se fue hasta la Suprema Corte de Justicia, es decir, no es un asunto menor ni tan suelto. Pero aquí es mucho más rígido. Aquí no puedes ni usar la bandera, en tu ropa no puedes usarlo. O sea, en Estados Unidos tienen bandanas, tienen sombreros, tienen camisas, o sea, lo usan con muchísima libertad y también en otros países. En muchos otros países sí, aquí no, aquí es mucho más rígido. Vamos a ver qué es lo que procede. ¿Qué es lo que va a proceder? Juego doble contra sencillo, diríamos en Las Vegas, pues de que van a salir en libertad. Vamos a ver, porque es curioso, si hubieran quemado cualquier otra cosa o pueden destruir edificios. Aquí te pueden quemar hasta un policía y no pasa nada. Exacto, pero no vayas a quemar una bandera. Vámonos a un corte, mucho más aquí en El Primer Café. Índice de accidentes automovilísticos en México: 2.6 millones al año, 7,121 por día, 297 por hora. Ricardo Lavolpe rechazó haber incurrido en una conducta inapropiada con una podóloga de Chivas, por la cual el dueño del equipo, Jorge Vergara, decidió cesarlo como entrenador. El argentino aseguró que solo en una ocasión tuvo contacto con la integrante del staff del rebaño sagrado. La podóloga hace masajes. A ver, podóloga con las uñas, bien. Masaje no, se terminó ahí. Hasta luego, me fui, comprobé. No puedo comprobar lo otro. Difícilmente los jugadores. Yo sé que los jugadores. Hay 2 camillas ahí. Es decir. A ver. Sí, camillas. En una podología. No. ¿Camillas por qué? Por su parte, Claudio Pérez, abogado de Lavolpe, añadió que la directiva de Chivas aún no ha despedido al argentino y condenó el que Jorge Vergara haya primero acusado a su cliente ante la prensa y no ante las autoridades correspondientes. Señor Vergara, aparentemente él habla de hechos que no sabemos si le constan, porque tal vez los maneja como si hubiera estado ahí, o habla de oídas. Lavolpe, ex timonel de la selección nacional, fue presentado el pasado 2 de abril como nuevo entrenador de Chivas, en reemplazo de José Luis Real.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Creo que este puede ser un buen ejemplo de lo que podría ser un juicio, los juicios mediáticos que solemos hacer ante ciertos problemas públicos. Yo creo que en la primera parte del día de ayer, antes de las 6 de la tarde, ¿no? Buena parte de los comentarios eran, qué bárbaro la Volpe, cómo puede hacer esto, ¿no? Había ya como una especie, ya íbamos por el camino de, ya sabemos... Un juicio mediático. Un juicio mediático. Y a las 6 de la tarde gira toda la historia. Hay un encadenamiento de hechos. Hay una conferencia de prensa hace 2 días del procurador de las Chivas, Jorge Vergara, donde dice que es destituido por temas que no son deportivos, es lo que señala. No dice de qué se trata, pero dice aquí hay un asunto personal y ya hay una mujer del staff declarando. Vamos, te dice, pues mira, es amarillo, apesta como pato, camina como pato, pero no te dice que es un pato. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que antes de 2 horas la prensa especializada ya traía de qué se trataba. No hubo ningún desmentido por parte de la autoridad y aquí lo que contribuye a esta parte de ayer donde la prensa se va en contra de la Volpe, es que la Volpe tampoco dijo absolutamente nada. ¿Tú dirás que tardó en reaccionar? Tardó muchísimo tiempo en reaccionar. Sin embargo, la forma como vemos el antes y el después de la conferencia de prensa es tan contundente lo que señala Ricardo Lavolpe que empata de alguna manera. Yo diría que gira. Bueno, gira. Sí, tienes toda la razón. Pues gira porque aquí se va a cosas que no son deportivas, aunque él señala un tema de contrato, que es como el pretexto para un contrato, lo sugiere. Pero el tema no deportivo es un tema jurídico, porque hay una acusación directa del dueño, hay un cese que anuncia el dueño, hay una declaración ministerial de la podóloga, hay una confirmación de la Fiscalía de Guadalajara de la declaración. Del 30 de abril, ¿no? Que es cuando recibe. Y después de eso, sale Ricardo Lavolpe y dice, pues a mí no me han informado que estoy cesado, a mí no me han dicho que hay una acusación en mi contra, a mí no me han señalado absolutamente nada y a mí, en todo caso, no lo dice de esta manera, hay una difamación y un daño moral porque afecta, no nada más su carrera, dice, afecta a mi familia. Entonces está planteando el daño moral. Una pequeña diferencia con la forma que lo narras. Yo estoy de acuerdo con que tal vez él no pudo haber reaccionado a tiempo, pero eso no significa que los medios traten el tema con ya juicio de valor. Estoy de acuerdo, él no reaccionó, tal vez tendría que haberse exculpado desde el principio. Fue muy rápido el linchamiento, dice. A eso voy. No, mira, y yo soy de las personas, si recuerdan en el día de ayer, yo también hice unos comentarios casi que también linchándolo. En un mundo en donde hay tantas mujeres que son víctimas de acoso, que son víctimas de violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo, o sea, los datos son contundentes. Es muy fácil, y yo lo admito, llegar a una conclusión. Cuando oyes una acusación que viene de los dueños de esta empresa, de este equipo, en donde, si tú recuerdas ayer, Juan Pablo también lo ponía en un contexto, que la esposa del dueño también es una mujer que ha trabajado mucho a favor de los derechos de la mujer. Entonces también se puso dentro de ese contexto. Mira, entonces, cuando tú hablas de contextos, comentábamos también que la cuestión era muy rara. Porque en la historia de de Ricardo Antonio Lavolpe no había habido ninguna queja de esta naturaleza. Entonces, frente al contexto de estos abusos, está también el comportamiento personal de que es un contexto de ser políticamente correcto. Sí, es un contexto de ser políticamente correcto, pero también en el contexto, veamos lo que pasó con el equipo de Los Ángeles, en donde sale a hacer declaraciones de que muy racistas, en donde básicamente le quitan el equipo. Pues no había habido antes una queja de que era racista. O sea, el tema de acoso, de racismo, para que se haga público... No es análogo el ejemplo, porque en aquel caso es él hablando. Sí. Aquí no. No, pero estoy hablando de tu persona. comentario, en donde no había habido quejas anteriormente de que la Volpe había sido... Lo que estamos haciendo que había sido sexista, ¿no? O que había acosado a el mujeres. Microcosmos de lo que señalaba Paco Abundis, cómo rápidamente se saltan a conclusiones y viene este giro que lo único que genera, precisamente por esta parte tan rápida de linchar, mucha confusión.
Y esa falta de distancia entre lo que es jurídico y lo que es mediático, ¿no? Es el presunto culpable, el acusado. Es decir, hay como términos que deben ser políticamente correctos también. En cuestiones jurídicas es casi imposible demostrar este tipo de acusaciones. Por eso es más grave la cuestión. Eso lo debiste haber pensado ayer. No, antes de lincharme. A ver, no, porque en el caso de la violencia contra la mujer, en los acosos contra la mujer, son mínimo los casos, no porque no esté sucediendo, Raimundo, es que jurídicamente es casi imposible. Entonces, surge este caso. Te doy un dato, nada más. Sí. Casos de pederastía, acusaciones intrafamiliares en el mundo, más de 80% son falsas. Exacto. Para dar un ejemplo de lo que es... El tema desde ayer en la tarde toma un rumbo jurídico. Y ese es un capítulo que tendrá que ser dirimido en el tribunal. Sí, no, de nuevo. Eso no hay nada. Ahora, en términos deportivos, pues hay una enorme laguna, porque, bueno, pues no sabemos en este momento qué es lo que está sucediendo con el equipo de las Chivas. Lo que él argumenta es que no firmó el contrato y eso lo considera su primer error. La negociación del salario lo considera su segundo error. Me impresiona que entre su defensa de hechos lo dice que cuenta con un tweet, con un mensaje y con un email, ¿no? Digo que algo ha de decir. Sí. Bueno, pero aquí es la Ley Federal del Trabajo la que tiene que entrar. Sí. ¿No? Ahora, tenemos aquí varios niveles en este muy interesante tema, porque pues las Chivas son uno de los 4 equipos que tienen unas profundas raíces en este país y que también me parece que daña la imagen, no del equipo como tal, sino de la institución. Sí. Y esto, tan abierto el tema, pues no sé si tenga alguna consecuencia interna dentro de la directiva de las Chivas. Bueno, porque es demasiado, estas cosas se procesan de una manera mucho más discreta. Y lo interesante va a ser que seguramente este fin de semana en los cafés, en las reuniones familiares, este va a ser el tema. No, desde antier es el tema. O sea, todo el mundo ya está, yo he estado en varias reuniones, todo el mundo hablando Tiene sobre dos temas muy delicados, la vida deportiva de un equipo muy popular y lo otro que es el tema de las acusaciones de naturaleza sexual, que siempre mediáticamente son del tipo que sea, mucho más atractivas. Oigan, ¿cómo les fue el día de ayer con el tráfico? Hubo varias manifestaciones aquí en la Ciudad de México, pero alrededor del mundo. Manifestantes salieron a la calle para conmemorar el Día del Trabajo. Aquí la información. Ayer millones de trabajadores de varias partes del mundo salieron a las calles con motivo del Día del Trabajo. En el Distrito Federal, actos vandálicos empañaron la jornada del 1 de mayo. Sujetos encapuchados presuntamente integrantes del grupo de anarquistas causaron destrozos en las calles del centro histórico, donde realizaron pintas en varios edificios y rompieron los cristales de 2 sucursales bancarias, además de una tienda de ropa. El buen ejemplo lo dieron los gremios sindicales más tradicionales, quienes se manifestaron de forma pacífica por las calles de la capital del país. Los trabajadores son el pilar fundamental de todo gobierno y de todo país. A esta conmemoración se sumaron varias naciones alrededor del mundo. Los trabajadores de la salud. En Cuba, el Día del Trabajo reunió a miles de personas en la Plaza de la Revolución. En Europa también se desarrollaron diversas manifestaciones. En Francia, cientos participaron en la marcha del partido de extrema derecha, Frente Nacional. Mientras que en España, los habitantes protestaron contra las medidas de austeridad. Sin embargo, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden fue en Turquía,
Esto después de que la policía impidiera que las organizaciones sindicales ocuparan la plaza Taksim. Los uniformados utilizaron chorros de agua, balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, como estamos viendo, la fecha de conmemoración del Día Internacional del Trabajo sirve para todo tipo de expresiones de inconformidad. O hay una forma de tropicalizar cada 1 de mayo según donde Bueno, ahí está lo que acabas de decir de Turquía, que no tiene nada que ver con el Día Internacional del Trabajo, no tiene nada que ver con salarios, tiene que ver con esta crisis que se vive, crisis política en Turquía, que se vive desde diciembre pasado, cuando se descubre esta corrupción de familiares de miembros del gabinete de Turquía en cuestiones de bienes raíces. Tenemos también esta expresión muy impresionante en Francia con la extrema derecha. Ahí la extrema derecha es la extrema derecha. Todo esto de movimiento si es extremo y si es derecha. De Jean-Marie Le Pen, bueno, pues 14% del electorado francés ya lo tiene la extrema derecha. Hay una cobertura, Ray, que me parece coincide, sería para recomendar a la audiencia. El Mundo hace un recuento de fotos. El Mundo de España en su sitio tiene un recuento de fotos, 18 fotos, que dicen un poco esto, ¿no? En Rusia tienes una en Moscú a favor de Putin y una en Ucrania, en Kiev. A favor de Putin, lo que está haciendo en Ucrania. Y la de Kiev es de defensa, pero a su vez también tienes una de gays. ¿no? Es decir, en Moscú, de gays, ¿no? En España, por lo menos las que cubren aquí, Barcelona, más con el sesgo de la autonomía catalana, ¿no? La de Vigo y la de Madrid y Bilbao, más en términos, sí, de trabajadores laborales. Turquía, como señalas, pues ya a la mitad de un conflicto político. Malasia, con declaraciones sobre la desaparición del avión. Demanda de información por la desaparición del avión. Antier que se presentó el reporte preliminar, donde básicamente lo que dicen es, la verdad es que no sabemos nada, ¿no? La de Corea del Sur, ¿no? Con demandas de información sobre lo que pasó con el ferry, ¿no? Y hay una de Indonesia que cubren que me llama la atención, y incluso cubren Turín, donde te serviría para, si lo pones en comparado, para decir, bueno, esto de los anarcos no nomás es acá, ¿no? hay anarcos en algunos otros lados, o autodenominados anarcos, ¿no? Pero se me hace una buena cobertura como para te da una idea de que en realidad es como si faltaran espacios para manifestarse, y entonces este es un buen día para sacar tus agravios y hacerlos públicos. Porque en muchos países sí se requiere permiso para manifestarse. Entonces hay varias manifestaciones que no tendrían posibilidades de tener permiso y aprovechan este contexto. Pero aquí no tiene que pedir permiso. En lugar de ser el día del trabajo, es el día de la protesta, pero está bien que se agarren un día y que protesten, o sea, no estamos en contra de la protesta, no más que no vayan a hacer desmanes. Es que esos no protestan, o sea, vimos perfectamente a los contingentes de trabajadores expresando su oposición puntual y ya. Y vimos otro grupo que no tiene nada que ver con trabajadores ni con nada en estas líneas, digamos, dentro de la lucha política normal, que son, como el caso de Turín, en el norte de Italia, que bueno, pues es una cuna importante de anarquistas. Oigan, y en este marco de esta conmemoración, el jefe de gobierno capitalino hizo algunas declaraciones muy interesantes, hizo un llamado para debatir en torno al salario mínimo. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, convocó a un debate en torno al salario mínimo. Al presidir el acto conmemorativo del Día Internacional del Trabajo, el mandatario capitalino señaló que la economía mexicana probablemente no crece porque el nivel de ingresos de los trabajadores es muy bajo. Mancera indicó que desde 1976 el salario se ha reducido 71% a nivel nacional y 77% en la Ciudad de México. Por ello, dijo que el Gabinete Económico Local trabaja en una nueva política de salarios e ingresos para enfrentar lo que denominó como una precarización del salario. Además, anunció que llevará el tema hasta la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, donde expondrá las acciones a desarrollar por la administración a su cargo para revertir el problema.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues tenemos en la línea a la Secretaria de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado. Patricia, muy buenos días. Buenos días a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por aceptar esta llamada y que podemos platicar sobre esta propuesta pues muy sorprendente del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al hacer esta convocatoria para un debate nacional sobre el salario. Yo te quisiera preguntar, él tiene unas frases que son muy importantes. Dice, todos los trabajadores requieren un salario digno, y habla de que en esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo no era solamente sobre agentes, sobre una actividad económica, sino también sobre un aspecto social y cultural que vincula a las comunidades. Y en este contexto es como hace esta propuesta sobre el debate nacional, porque dice que está pauperizado, dio unos datos, como los acabamos de escuchar, bastante críticos, y que afecta un mal salario al propio desarrollo económico del país. La pregunta que te quiero hacer, Patricia, es, hay varios actores, protagonistas, sectores que tendrían que participar en este debate, pero en lo que corresponde a los gobiernos, pues tienen una parte de responsabilidad. Más allá de que se pueda dar este debate, ¿qué son las cosas que ustedes en el gobierno del Distrito Federal ya tienen que estar haciendo para que cuando menos en la capital se pueda ir eliminando esta pauperización de lo que ustedes llaman el salario de los trabajadores mexicanos? Pues mira, yo creo que los caminos son efectivamente diversos para empezar desde acá. En primer lugar, ayer mismo, en esta reunión que fue apenas como el primer encuentro entre el sector empresarial, las representaciones de las cámaras en el Distrito Federal, las confederaciones y las federaciones en el Distrito Federal, tanto representativas del Congreso del Trabajo como pues, del sindicalismo, digamos, independiente, que se agrupa sobre todo alrededor de la Unión Nacional de Trabajadores, la representación también de la parte, digamos, agrícola de la Ciudad de México, el sector académico, sobre todo pues algunos académicos como Rosalvina Garavito que han estudiado realmente esta cuestión. El tema del salario mínimo, lo que se planteó ayer, lo que se dejó en la mesa por parte del Gabinete Económico, digamos, desde una perspectiva que planteó el jefe de gobierno, es no solamente el tema, analizar el tema del salario mínimo como tal, que esa es una comisión, la Comisión de Salarios Mínimos quien lo hace, pues es una comisión federal, digamos, que tiene que, donde nosotros tenemos que influir desde la perspectiva del gobierno del Distrito Federal y de lo que nosotros estamos analizando y planteando. Después de la reunión se quedó en una conversación, había varios ahí integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se planteó como en esa comisión pues los que van son negociadores, no van directamente los responsables de la política, digamos, de la política salarial en el país, directamente los jefes, los dirigentes de las cámaras empresariales, de los sindicatos, sino negociadores, digamos, que están, lo planteó muy claramente el representante de la Coparmex en el DF, que realmente no están viviendo el día a día de lo que significa enfrentarse a falta de competitividad, de productividad, a partir también de la pauperación en la que están los trabajadores. Los trabajadores, digamos, hay una rotación muy grande de los trabajadores no aprecian a la empresa con ese tipo de salarios, la empresa no aprecia a los trabajadores, las políticas, digamos, la política de capacitación para el trabajo, que en un tiempo fue algo muy grande, muy fuerte, ha bajado. ¿Qué hace el Distrito Federal sobre el tema? La semana pasada, precisamente, el jefe de gobierno publicó un decreto para la formación del Instituto de Capacitación para el Trabajo, pero digamos, si hay una... Y va a empezar a tener distintos planteles muy versátiles, muy en diálogo con el sector productivo. ¿Qué necesitas? Nosotros los capacitamos, por supuesto, con un acuerdo con este sector para que esta fuerza de trabajo sea contratada, pero necesitamos que ese esfuerzo, digamos, que ese esfuerzo de capacitación que pega directamente en la productividad de las empresas, pues sea retribuido con mejores niveles salariales. En la Ciudad de México aproximadamente tenemos un 10% de la población viviendo con salario mínimo, porque a veces decimos
que en realidad nadie lo está recibiendo, ni los propineros, digamos, los gasolineros que reciben un salario mínimo, pero en realidad ganan mucho más con su salario. No estamos hablando de eso, eso puede ser una compensación. Además, estamos hablando de que, y ayer lo planteó, y con base en un estudio que hizo que hicimos las dos secretarías, sobre todo la Secretaría de Desarrollo Económico, el tema de que, digamos, una familia podría vivir con 5 salarios mínimos, por lo menos, y tomando en cuenta que pueden estos salarios mínimos, salarios mínimos a como está cotizado en este momento, digamos, ingresos que lleve la familia al hogar. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Distrito Federal? Primero, efectivamente, la instrucción del jefe de gobierno fue muy explícita. Tenemos que empezar a trabajar el capítulo económico de la nueva Constitución, digamos, más, menos, los tiempos pueden ir, pueden venir, pero hay un acuerdo ya entre todas las fuerzas políticas para la reforma del Distrito Federal. Viene la Constitución, trabajar sobre esto y ver incluso la posibilidad de, desde el Distrito Federal, marcar una pauta de salario mínimo. Sí. Acabamos de firmar un partner, digamos, una sociedad con Los Ángeles. Los Ángeles acaba de poner el salario mínimo en $8 la hora. Nosotros la tenemos un poco menos de eso en el día, la jornada completa, ¿no? Entonces, decir, tenemos también una población muy migrante. Si nosotros mejoramos nuestros salarios, al interior del gobierno también se ha hecho un esfuerzo en el último año y medio por mejorar las condiciones salariales y de prestaciones de los trabajadores del Distrito Federal. Creo que pero lo más importante, me parece, es generar el debate, ¿no? Ha habido una inercia, ha habido un silencio sobre el asunto, todos estamos... Patricia. Mande. Patricia, te saluda Ana María Salazar. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Oye, qué interesante que estás mencionando ese acuerdo que tienen con Los Ángeles, con la ciudad de Los Ángeles, porque el debate sobre el salario mínimo en Estados Unidos creo que es un debate que podría reflejarse también aquí en México. Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, sale y dice, tenemos que subir el salario mínimo, presentan un anteproyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso, salen los republicanos a decir, no lo vamos a avalar. ¿Por qué no lo vamos a avalar? Porque, según ellos, en una economía en donde no está creciendo, no están creciendo las empresas, no se están produciendo suficientes empleos, el subir el salario mínimo básicamente tendría un gran impacto en la economía y podrían perderse más empleos. Ese es como viendo las dos perspectivas. Pero también lo que hace Barack Obama, y no he escuchado que ustedes estén avalando una propuesta similar, es que dice, nosotros desde el gobierno federal vamos a subir el salario mínimo, vamos a asegurar que por lo menos los trabajadores desde el gobierno federal tengan un salario más digno. Entonces son propuestas, podríamos decir políticas, no sé qué tan económicas, pero aquí lo que están tratando de hacer es que desde el mismo gobierno es tratar de crear un impulso y crear, si quieres, una política pública para que los demás gobiernos lo sigan. No sé qué reacción tienes tú ante este tipo de propuestas. ¿El gobierno del DF podría subir el salario mínimo? Sí, no, de hecho, digamos, más que subir el salario mínimo, porque tendríamos que hablar de cuántos salarios mínimos en este momento en el gobierno a nivel de la estructura salarial. Más o menos el que menos gana 2 salarios mínimos y medio, ¿no? Más o menos alrededor de 5,000 pesos. Efectivamente, lo que ha pasado, por lo menos en todo lo que es los 120,000 trabajadores de base, digamos, del gobierno del Distrito Federal, pues ha habido una compensación, ha habido un aumento, por supuesto no suficiente, también por las propias finanzas del Distrito Federal, pero efectivamente, o sea, la idea, y eso es lo importante de lo que ayer planteó el jefe de gobierno, por supuesto que tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar a revisar, y hoy, a partir de la Oficialía Mayor, ha habido también la Oficialía Mayor ha reestructurado una deformación que viene de varios gobiernos anteriores, de una planta de trabajadores por honorarios sin prestaciones, que en este momento se han empezado desde el año pasado. Hubo un número de trabajadores, a partir de este mes 5,000 trabajadores que ganan entre 5 y 12,000 pesos van a ser regularizados en plazas temporales, que implica
quizás no un aumento salarial en este momento, pero sí una regularización, pago quincenal, prestaciones, seguridad social. Creo que estamos, digamos, avanzando, y por eso el sindicato está teniendo como muy buena relación desde un inicio con el jefe de gobierno, porque estamos en eso. Y otra de las cuestiones que también estamos hablando es la política de adquisiciones del gobierno del Distrito Federal. Precisamente en Los Ángeles hubo una gran discusión entre sindicatos, empresarios y el gobierno para poner una serie de parámetros en la política de adquisiciones. Por ejemplo, no se contrata ninguna empresa si no tiene mínimo, si no le paga a los trabajadores mínimo 3 salarios mínimos y si no tiene este tipo de prestaciones. Y eso es una política que en este momento nosotros podemos hacer desde dentro del gobierno. Una pregunta, secretaria. Paco Abundis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto. Oye, nada más pensando en términos comunicacionales, tú mismo pusiste el énfasis en que este es algo que tiene que ver más con capacitación. Prácticamente es muy difícil subir salarios si no tienes gente más escolarizada, más capacitada. ¿No hubiera sido bueno comunicarlo en lugar de términos de salario mínimo como las condiciones mínimas que requiere un trabajador para subir su salario, que como tú lo enfatizaste es un tema más de educación, capacitación, y creo que eso tú viniendo de la socialdemocracia lo tienes muy claro? Sí, mira, es un poco digamos, el recorrido que hace la Organización Internacional del Trabajo para decir cuándo tú estás fomentando un trabajo decente. Entonces son como todos los elementos, es salario remunerador, es capacitación, es seguro de desempleo, que por cierto en el Distrito Federal tenemos un seguro de desempleo, digamos, de verdad, financiado por el propio las propias finanzas del Distrito Federal. Es decir, es un camino, pero el salario remunerador, que implica esto, que el salario te alcance le alcance al trabajador y a sus familias para, digamos, una vida de bienestar que está expresada en la canasta básica, y que eso lo tenemos, digamos, claro en el país. Son como todas, incluso un poco el evento de ayer, claro, lo que se entiende mejor es lo del salario mínimo, pero es la política de ingresos ciudadanos, es decir, el tema es cómo ponemos en la mesa. Ayer la Cámara de los Pequeños Negocios decía, oye, pero los negocios familiares, si aumentamos el salario, bueno, la discusión es sobre el ingreso, o sea, qué tipo de políticas tenemos que hacer. Una es el salario mínimo y cómo lo vamos a fomentar, pero otra también es otro tipo de políticas de ingreso, como renta básica, digamos, como una política de Estado para mejorar el ingreso de la gente. Creo que son efectivamente como diferentes perspectivas. Y sí, la capacitación sin duda. En la Ciudad de México la gente está capacitada. La mayoría de las personas que por lo menos llegan a nuestro sistema de empleo, a la Secretaría del Trabajo, buscando empleo, tienen licenciaturas, carreras técnicas preparatorias. Efectivamente lo que hace falta es la especialización en la vocación productiva pertinente de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, y por eso el instituto, pero por supuesto que la capacitación también es una política, digamos, que vamos a impulsar y que estamos impulsando de manera muy fuerte. Finalmente es una reforma que tiene mucho más fondo, pero decirle salario mínimo lo pones como la condición básica, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, secretaria. Creo que es un tema que merece reflexión y donde, si bien tú, digamos, el gobierno al que perteneces toma liderazgo, creo que es una buena idea y un buen mensaje. Muchísimas gracias, Patricia. Así es, muchas gracias, hasta luego, buenos días. No, es un mensaje urgente. Oye, sí, fue muy interesante. No lo va a presentar el jefe de gobierno este lunes en Cancún, donde va a ser la siguiente reunión de la CONAGO. Sí. Va a haber una reunión general de la CONAGO, como siempre hay, y ahí es donde va a buscar que se incorpore dentro de la agenda de discusión. Oye, nada más antes de irnos rápidamente a este corte, tenemos un par de tweets muy interesantes. Uno de Mari Carmen, que dice: yo estoy en mi centro de trabajo escolar y los padres de familia no envían a los niños a la escuela. Hablábamos nosotros de esta parte. De los dos Méxicos, ¿verdad? Que hay uno por elección. Entonces, y otro aquí tenemos a alguien que trabaja en una institución pública y dice, pues estamos solos. Aquí estamos esperando que lleguen los niños. Y Alexia Incómoda nos manda un tweet muy crítico de Jorge Vergara y dice, hay que revisar, hay que revisar su manera empresarial, o sea, no la forma deportiva, sino prácticas, las prácticas empresariales. Oye, ¿no? Como para ayudar al contexto de lo que está sucediendo. Es muy interesante lo que dice Alexia Barrios, porque con lo que acaba de hacer Vergara, lo primero la defensa de
de la Volpe va a ser, veamos quién es Vergara, recordemos quién es Vergara, y va a haber una serie de notas y una serie de críticas en contra de él. Esa es la lucha mediática. Claro. En la parte de los tribunales, ahí no es recordemos, sí, no. es que hay, que prueba y su prueba de Está descargo. muy Eso interesante. es. Nos vamos a un corte, regresamos con mucho más aquí en El Primer Café. Causas de accidentes automovilísticos en México. 23% por velocidad excesiva. 14% por no guardar distancia. 9% por invadir el carril contrario. Despegar y aterrizar en este aeródromo es solo para pilotos experimentados y valientes. El aeropuerto más temible del mundo está ubicado en el poblado nepalí de Lukla. Desde ahí, parten los montañistas que se aventuran a escalar el monte Everest. Algunos de los factores que hacen que esta terminal sea tan temida es que la pista mide solo 450 metros de largo, por lo que solo llegan al lugar pequeños aviones y helicópteros. El piloto tiene que calcular el momento exacto para elevarse, porque el avión debe despegar justo antes del acantilado. Aterrizar es igual de difícil. Hay un muro al final de la pista. Las nubes cubren la zona la mayor parte del tiempo y a menudo se registran fuertes vientos, por lo que los vuelos se retrasan o son cancelados constantemente. En los últimos 6 años se han registrado 3 accidentes. En 2008, una avioneta con 19 personas a bordo se estrelló e incendió en la parte final de la pista, sobreviviendo únicamente el piloto. 2 años después, se registraron otros 2 percances. En uno murieron 14 personas y en el otro no se registraron víctimas fatales. Regresamos a la mesa con nuestros analistas del Primer Café. Oye, Paco, esto es increíble. O sea, yo ya no soporto a Raimundo. ¿Hay algún lugar donde no haya sido? Tú has estado en este aeropuerto, ¿verdad? Sí, sí, estaba en ese aeropuerto. He hecho trekking en el Himalaya. Entonces, para poder ir para poder subir al Everest, tienes que ir a Lukla. Sí. Porque ahí ya empieza, digamos, el último pueblo en la cordillera del Himalaya, del lado de Nepal. De ahí ya vas a un primer campamento, que es donde los villamelones, o sea, yo, eso te iba a decir, caminan horizontalmente a los picos y los otros suben. Eso te iba a decir, sé un poquito más modesto, di las faldas. Entonces, pero es, como dices, es un aeropuerto muy pequeño, vemos que son bimotores, o sea, no cabe, no hay ningún avión de turbina que pueda aterrizar por lo estrecho, y además no se puede ni despegar ni aterrizar después de las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, porque los vientos que genera la cordillera del Himalaya jalan a los aviones. Inclusive hay algunos tours donde te llevan en avión, pero vas a varios cientos de kilómetros de la cordillera y sientes, si tú lo haces, sientes como el aire mueve el avión, te está jalando. Entonces sí, dicen, es muy peligroso, no por la extensión de la pista, porque el aeropuerto de Tocontín en Tegucigalpa también es bastante complicado. Aquí es un asunto de pista más vientos, porque los vientos sí pueden ser criminales. 3 accidentes en este periodo es nada, es nada para lo que significa ese aeropuerto. Bueno, no sé si tienen algunos tweets, ya se nos acabó el programa. Tenemos unas quejas de Roberto Camposeco sobre el jefe de gobierno capitalino, pero no nos da detalles, pero dice que hay mucha omisión en esto. Bueno, entonces, Roberto, te pido que nos mandes más información de qué es lo que te preocupa. Y Alexia Barrios también nos habla de, viene un nuevo frente sindical encabezado por la UNT, más independientes, más socialistas del CENTE. Sí, desde hace unos días nos mandó un tuit que decía, ojo por lo que viene, ¿no? Sí. Y ya lo está ella ya viendo de una manera
pues muy clara. Yo todavía no lo veo clara, pero ella normalmente ve algunos temas de mucho más avanzada que esta propia mesa colectivamente. Pero es interesante porque suena como algo que le haría falta al sindicalismo. Dado los eventos que estamos narrando, hay los radicales, no sé si llamarlos los oficialistas, y expresiones mínimas, ¿no? Sí valoramos el sindicalismo por su independencia, ¿no? La semana que entra, a pesar de que es semana de puente, o sea, el lunes... Desde pospascua, pues yo me imagino que va a continuar mucho el debate de... No, viene la reforma política. Se espera que la próxima semana venga ya, pues, dictámenes, se pueda negociar. Este próximo sábado reciben un documento los partidos de la presidencia sobre sus opiniones, comentarios sobre el... Pues, yo me voy a dedicar este fin de semana a leer la propuesta. O sea, porque es una cosa totota. Hay muchos temas, pero creo que uno de los más polémicos puede ser las candidaturas independientes. Sí. Bueno, nos vamos, que tengan muy buen fin de semana. Raimundo, Paco, pórtense bonito. Igualmente. Fin de semana de fútbol, ¿eh? Y vamos a estar hablando de la Volpe. No, pero fin de semana de fútbol deportivo, buenos partidos en la Liga Mexicana de Fútbol. Y el otro fútbol. Nos vemos, que tengan muy buen fin de semana. El lunes.